ojos vigilando, usando la nube, candados que se rompen, hackers blancos y negros, ciberinteligencia, ciberseguridad, cybersecurity news. Esto es Cyber Coffee. Muy buenas tardes, días, a cualquier hora que nos estéis escuchando, bienvenidos a la quinta edición de Cyber Coffee 2019, es el quinto programa que hacemos ya de lo que llamamos de año. Y hoy tenemos a una persona que lo conocí recientemente y la verdad me llamó mucho su atención porque sobre todo transmite cercanía cuando habla de ciberseguridad, que creo que al final es uno de los puntos más importantes que un speaker, un buen comunicador debe de tener a la hora de hablar de estos temas. Es guardia civil en excedencia, con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la seguridad global como guardia civil, tanto a nivel nacional como internacional, desarrollando durante los últimos 11 años de actividad en la Guardia Civil labores de especialista en investigación tecnológica. Hablamos con Ángel Pablo Avilés. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. En primer lugar, agradecerte que estés charlando con nosotros en este Cyber Coffee. Actualmente estás en excedencia y tienes el puesto de CISO de la empresa multinacional española Smart Human Capital. Me parece muy curioso porque cuando hablo con diferentes CISOs, cuando los entrevisto, no todos, pero la gran mayoría me cuentan que vienen del mundo técnico. ¿Cómo ha sido tu evolución y cómo has llegado a ser CISO de la compañía en la que te encuentras? Bueno, la verdad que yo no provengo del mundo técnico, ni tan siquiera soy informático. Pero yo tuve un primer contacto con la tecnología, Sí. pues por los años finales de los 80, primeros de los 90, cuando me compré mi primer módem y me metí en el atrapante mundo de Internet, ¿no? Y entonces empecé a investigar. Empecé a aprender muchas cosas, empecé a contactar, incluso completé esta formación autodidacta de donde venía. Yo era radioaficionado y empecé a hacer Radio Packet, conectándome a través de mi ordenador y mi emisora. Todo eso lo cuento en el primer libro, que supongo que ahora hablaremos. Ahora hablaremos sobre ello. Sí. Y poco a poco me fue apasionando. Pasé la fase de cuñado informático o vecino informático, configurando los DVDs de toda la vecindad. Y fui evolucionando, cada vez me apasionaba más. Y finalmente mi profesión como guardia civil, después de estar en numerosos destinos, incluso a nivel internacional, pues tuve la gran suerte de encontrar a mi familia y aterrizar en la Unidad Central Operativa, en la UCO, en el Departamento hoy en día de Delitos Telemáticos. Para mí siempre será el grupo de Delitos Telemáticos, donde mis últimos 11 años de carrera profesional en Guardia Civil, pues aprendí, pues es que no puedo valorar esa cantidad de aprendizaje que recibí, ¿no? Pues la verdad que no sé qué opinas, pero yo creo que la ciberseguridad, para todos aquellos que no sepan mi origen, yo no vengo del sector de la ciberseguridad, ahora sí que estoy bastante metido. Estás atrapado también. Estoy todo, pero realmente sí, me ha cautivado de alguna forma la ciberseguridad, me parece un mundo pues totalmente, es muy complejo, pero muy muy interesante, apasionante y con muchos retos que tenemos que afrontar, ¿no?, entre todos en los próximos años. Que es un poco, creo, lo que te habrá ido pasando a ti a lo largo de toda tu carrera y por eso hoy día pues eres CISO de una gran compañía y estás muy metido en el mundo de la ciberseguridad. Por una red más segura, Ángel, es tu primer libro, que lo has mencionado antes, y yo personalmente sé que esconde una bonita historia detrás y me gustaría que lo contaras. Bueno, la verdad que por una red más segura, Informando y Educando, versión 1.0, Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. No es un libro comercial, es un regalo que yo hice a mi familia, a mi padre en concreto, porque cuando se jubiló, pues le hicimos un regalo, un ordenador portátil. Él me había enseñado a mí a escribir a máquina, me inculcó el amor por la lectura, entonces yo quise un poco corresponderle y
y empezó a llamarme a altas horas de la noche. Ya sé escribir en negrita, siempre digo lo mismo, ¿no? Y poco a poco se fue adentrando en la tecnología, ya con edad de estar jubilado. Y un día recibí una llamada de teléfono de la compañía telefónica porque mi padre les había llamado, estoy hablando de hace casi 20 años, y él quería conectarse a Internet, pero tenía que supervisarlo yo. O sea, ahí empecé a concienciar a mi padre, ¿no? Entonces, una vez puesto Internet, empecé después a escribir en un blog, el blog Angelucho. Angelucho no es un nick, aunque la gente piensa que es un nick, es como me llamaban mis abuelos. Entonces, yo soy una persona con suerte, yo nací con nick. Con Nick, nací con Nick. Sí. Hace poquitos años que nací, 52 voy a hacer. El caso es que empezaba a escribir para que mi padre leyese, pues, qué tenía que hacer en Internet, si le llegaba un correo electrónico un poco raro, si entraba en un sitio que le ofertaban algo demasiado barato. Es decir, empezaba a desvelar los peligros en los cuales todos nos enfrentamos en Internet, pero de forma que mi padre lo entendiese, ¿no? Y llegó Navidad y qué mejor regalo para mi padre, que ya tenía su ordenador, que un libro. Él, que me había hecho leer tantos libros, pues le regalé un libro. Maqueté varias entradas del libro, de mi blog, hice algún otro capítulo nuevo y solicité ayuda a gente que yo había conocido en Internet, además, como el prólogo de Román Ramírez, presidente de RootedCon. Este año ha hecho el 10º aniversario ya. O Yago Jesús de Security by Default, Juan Antonio Calles, Flu Project y hoy en día de la empresa Zero Links, CEO, o personas como una ciberabuela que yo me encontré en Internet y me preguntaba cosas, ¿no? Entonces quería que estuviesen presentes. Y ese libro se lo regalé a mi padre. Hice 10 libros para mi padre, hermanos, cuñados, suegros. Y cuando por aquel entonces el jefe del grupo de delitos telemáticos fue conocedor, me dijo, Ángel, esto hay que sacarlo. Y yo no quería vender un regalo, ¿no? Entonces hubo personas que empezaron a interesarse, a moverse, y además de la Guardia Civil, que potenciaron la salida de este libro, hubo empresas, entre ellas, en la cual me encuentro ahora, que sin conocerme, Smart Human Capital, pusieron dinero para que saliese una edición del libro y pudiera ser regalado. Se repartieron cerca de 200 libros. Ese primer día nació el evento por una red más segura, se hizo a la par. Y después se sumaron otras empresas que no voy a nombrar por no dejarme ninguna, pero especialmente para mí fue muy significativo que, por ejemplo, RootedCon lograse sacar más de 2.000 libros. Joder, claro, es que en total hemos repartido unos 3.000 libros en formato papel y me consta, porque además los he enviado yo, que han llegado más allá a Latinoamérica, por ejemplo, o sea que para mí es una satisfacción tremenda. Si realmente hubo tanto interés, ¿no? por otras personas por realmente sacar el libro al mercado, era seguro, yo no me lo he leído todavía, prometo que me lo voy a leer por curiosidad propia, pero seguramente tiene que ser muy, muy interesante. Quería hablar ahora, Ángel, de tu segundo libro, porque sí que tienes un segundo libro que se llama Atención, mamás y papás. Y en este titular seguro que escondes muchos de los... esconde muchos de los casos reales que tú como Guardia Civil has vivido, ¿no? Pues podrías mencionarnos, primero, un poquito de qué trata el libro. Bueno, en realidad ninguno de los dos es un libro al uso. O sea, no es un libro que convieces a leerlo y tengas que leerlo hasta el final para entender algo. Tanto el primero como el segundo, el primero tiene qué es Internet, qué es un spam, qué es un phishing. Un poquito más de ámbito global, ¿no? Un poquito más general. Es decir, claro, puedes ir leyendo por partes, ¿no? Y el segundo son 60 casos, en cada página se plasma un caso, en los cuales un adulto se puede encontrar cuando tiene un menor conectado a Internet. Es decir, el segundo libro va enfocado a la protección de menores en la red. Vale. Este libro lo escribí junto con mi amigo Kepa Paul Larrañaga, que es sociólogo y tecnólogo,
Y entonces en cada página del libro, en cada página se plasma un caso, o bien en el ámbito hogar, en el ámbito colegio o en el ámbito fuera de esos dos espacios. ¿Qué puede hacer un menor o qué puede sufrir un menor siempre que esté conectado a Internet? Por ejemplo, a todos nos viene en la mente el ciberbullying, el sexting, la adicción a un juego o que el propio menor sea el autor de esas actividades, porque cuando hablamos de ciberbullying, el ciberbullying es un acoso en el ámbito escolar. Es importante remarcarlo porque se suele confundir con el... Siempre que hay un acoso a un menor dicen ciberbullying. No. Ciberbullying es acoso en el ámbito escolar y su característica es que tanto el autor como el menor como la víctima, son menores. Es decir, no trabajemos solo a las víctimas, que hay que hacerlo, por supuestísimo. A lo mejor si trabajásemos esos potenciales autores, evitaríamos muchos casos de sí, por ejemplo, porque si entendemos entonces el ciberbullying como bueno, un acoso que se produce pues, entre dos menores en el ámbito escolar utilizando Internet. Por supuesto. Si en caso de que pues, ese mismo hecho entre dos menores utilizando Internet se produce fuera del ámbito escolar, ¿tiene algún término para llamarlo? No deja de ser un acoso. Un acoso, ¿no? Es que es acoso. El acoso es acoso, lo que pasa es que le damos distintos nombres dependiendo la forma de lanzar ese acoso o por dónde se mueve. Claro. El problema del ciberbullying, como de cualquier actividad que se mueve a través de la red, pero en particular el ciberbullying, es que antes, o sea, el bullying en la escuela no es algo nuevo. Es algo que existe desde que somos humanos, porque el acoso siempre ha existido. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el acoso empieza a distribuirse a través de Internet. Con lo cual, antes un menor que era acosado y le llamaban el gafotas, el orejas o el cabezón, cuando terminaba el colegio, digamos que descansaba, porque por fin dejan de acosarme, ya me voy a mi casa, me voy con mis otros amigos y demás. Pero ahora ese acoso continúa. Ni tan siquiera tiene horario, aunque estemos en vacaciones. Claro. Por eso hay veces que hay menores que lo sufren tanto, lo callan tanto y reciben tan poco apoyo que lamentablemente terminan, pues, lo tengo que decir porque si no reviento, terminan suicidándose. Totalmente. Y por eso tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar todos. Pues sí, la verdad que es un final triste, pero que realmente lo vemos día a día, fuera de España, aquí en España, y personalmente, pues por suerte no he conocido a ningún compañero que haya llegado a este extremo, pero no por ello no podemos pensar que no existe, que no pasa. Lamentablemente es un problema bastante grave. Y ya que hemos entrado en el término de ciberdelitos y pues, no ya tanto de ámbito escolar, me gustaría que nos dijeras, porque imagino que te habrás encontrado con multitud de casos de todo tipo en tus tantos años de experiencia profesional, un ciberdelito que te haya llamado especialmente la atención. No voy a hablar de ciberdelitos en los cuales yo haya trabajado por mi profesión. Además, yo sigo siendo guardia civil y lo seguiré siendo hasta que me muera, ¿no? Pero no voy a hablar de temas profesionales, ¿no? Pero sí puedo decir algo que me marcó bastante y que es relativamente reciente, no tiene nada que ver con mi profesión anterior, y es que un amigo que entre sus funciones es la de perito judicial también, tiene su empresa, me llama para ver si podía echarle una mano porque resulta que una familia contacta con él, la verdad que llevaba tiempo contactando con él por este problema. Su hija aparentemente estaba siendo acosada a través de Internet, pero acosada que la habían visto en algún momento de fallo, pues fotografías de la niña desnuda y demás. Entonces, lógicamente, un padre, una madre descubre esto, se asusta, la niña es reacia a contar lo que está pasando, la niña resulta que no les enseña su dispositivo, en este caso era una tablet,
no consiguen acceder porque no saben la contraseña de la niña, terminan quitándole esa tablet, ¿no? Al cabo de un tiempo, al padre, quiero recordar, le desaparece su tablet. La ha perdido, la ha olvidado en algún sitio, no sabe exactamente cómo. Al cabo de otro tiempo, resulta que aparece esa tablet escondida en la habitación de la niña. Saben que está pasando algo, se la llevan a esta persona, a este amigo, logran acceder, y es cuando me llama para ver si podía analizar porque había contactos con personas y demás. Efectivamente había muchas conversaciones de calado sexual, había muchas peticiones de imágenes comprometidas, pero no era un tema de acoso hacia la niña, sino era la niña la que estaba acosando a otras personas, ¿no? Acosando o potenciando el intercambio de imágenes comprometidas. Parece ser que el final de todo esto es porque la niña quería llamar la atención. De alguna forma. La verdad que es algo tiene mucho más de fondo, pero que sirva esto como un llamamiento a que a los hijos, a las hijas, no hay que dejarles solos en Internet. Yo siempre digo que yo no creo en el concepto de brecha digital, que somos nativos digitales o migrantes digitales. Estamos creando huérfanos digitales, les estamos dejando solos. Sí. Y aunque estén en su habitación, están abiertos al mundo. Tenemos que estar con ellos de la mano. Lógicamente, cuando vayan teniendo cierta edad, cierta actitud y cierta aptitud, pues les tendremos que ir dejando solos. Pero mientras tanto, no les vamos a prohibir las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas. No se las vamos a prohibir, pero sí vamos a acompañarlas. Y digo no prohibir porque si se las prohibimos, pues va a pasar lo que ha pasado en este caso. Va a buscar la solución fuera de la... Como en este caso que hizo lo que hizo, o se va a un entorno fuera del área de confort para hacer lo que precise. En este caso era ella la que llegaba a pedir y solicitar este tipo de material, pero en otros múltiples casos en los cuales un menor está jugando, es ahí donde va a ir un ciberdepredador donde sabe que hay niños. La verdad, sí, realmente cuando hablamos de menores de edad e Internet, eso de dejarlos solos completamente con todo lo que supone Internet, de lo que tú has dicho, es una ventana abierta al mundo. Hoy día puedes hacer cualquier cosa, imagínate si además el menor de edad utiliza una tarjeta de crédito o débito de sus padres sin tener el consentimiento de ellos, ¿no? Y se me ocurre también se me viene a la cabeza una frase que el otro día Ruth de la empresa Consultech, Legal Consultech, dijo en compilar, y es que y hacía referencia al enganche tecnológico que no solo los menores tienen, sino los adultos también, y que llega pues a provocar cierta ignorancia. Bueno, pues cuando por ejemplo pues, ese caso en el que no le hacemos caso a nuestros hijos porque estamos con el móvil y nuestros hijos pues se sienten ignorados, ¿no? Es un problema que un calado bastante, que realmente pues bueno, es algo que debemos de pensar en ello y saber cuánto tiempo dejamos de estar con nuestras personas queridas para pasar con el teléfono, con la tablet, etc. Lo que diga Ruth para mí va a misa, ¿eh? Lo que diga Ruth para mí va a misa. Pero sí es verdad que nosotros estamos en una cena, estamos en un restaurante y estamos pendientes de nuestro móvil. Y damos el móvil a los pequeños para que nos dejen en paz. Sí, totalmente. O sea, y luego les regañamos porque están todo el día con el móvil. Si es que son loros. Pasa muchísimo. Si claro, es que son loros, hacen lo que ven. O sea, vamos a empezar por ahí, vamos a ver lo que pasa y por qué pasa. No echemos la culpa al menor porque es un nativo digital, que no lo son. Totalmente de acuerdo. También en referencia a lo que decía un experto en compilar el pasado fin de semana, vamos a ponernos en el caso concreto de que hayamos evidenciado algún tipo de ciberdelito, por ejemplo, una amenaza vía WhatsApp. En este sentido, lo que se suele hacer es una captura de pantalla para presentarla en comisaría y proceder a una denuncia. Pero este experto decía que, bueno, pues que una captura de pantalla al final se puede modificar y que realmente no era una prueba válida ante un juez. Una captura de pantalla o un correo electrónico que se ha imprimido. Las evidencias digitales son evidencias que son volátiles. Claro. Entonces hay que garantizar y preservar
la garantía de que esa evidencia puede ser luego analizada por otro experto. Lo ideal, si es algo que nos encontramos en Internet, hay servicios como, por ejemplo, de Garante, que tienen su parte gratuita que la puede utilizar cualquier usuario para verificar que hay un contenido concreto en una página web o en un correo electrónico. Hace como de ese notario digital. Pero lo ideal, cuando sea algo realmente grave, es que contactemos. Por supuesto que pongamos denuncia, hay que denunciar siempre. Sí. Nosotros no somos quien para saber si es un delito o no. Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y puedo decir bien alto que en España tenemos excelentes fuerzas y cuerpos de seguridad que se dedican a la investigación tecnológica. Yo siempre tengo que nombrar a mi Guardia Civil, pero también compañeros de Policía Nacional hacen un trabajo extraordinario. En España somos punteros en ese tipo de investigación. Repito, siempre que nos encontremos ante un posible caso de ser víctimas de un delito, el que sea, denuncia. Y si es algo que está en nuestro móvil, en nuestro ordenador, vamos con nuestro móvil, con nuestro ordenador y lo llevamos a la comisaría o al puesto de la Guardia Civil. Me está pasando esto y aquí lo tengo. Nosotros no tenemos que ser expertos. Y si no es algo que estimemos que deba precisar una denuncia, puede ser algo en el ámbito empresarial, por ejemplo, una fuga de información o unas amenazas o cualquier cosa que estimemos que pueda perjudicarnos, pues lógicamente hay expertos, hay peritos informáticos que nos van a coger la evidencia y siempre tendremos que contar con un notario que dé fe de lo que se hace para que a posteriori se pueda trabajar con ello. Cadena de custodia, claro. Obtención de evidencia. Genial. Pues bueno, sí, la verdad que es importante dejar claro que lo primero, cuando evidenciamos un posible ciberdelito, ya sea lo mencionado, una amenaza vía WhatsApp, por ejemplo, lo primero, conservar esa evidencia y si hace falta llevar nuestro dispositivo móvil, es que hay que llevarlo a la comisaría y denunciar. Por supuesto, siempre. Muy bien. Siendo experto en policía judicial, Ángel, me gustaría indagar un poquito más en el término legal. Y es que desde mi punto de vista, hablo de punto de vista personal, en el mundo digital queda todavía mucho por hacer en términos de regulación y actualmente veo cómo existe una gran impunidad debido al anonimato, ¿no? Una de las principales características de Internet. Y es que, aunque existan procesos y elementos que ayuden a identificar al ciberdelincuente durante el proceso de peritaje informático, sabemos que al final llegar a identificar al ciberdelincuente en muchos casos es casi tarea imposible. Primero, ¿qué opinas sobre el anonimato en Internet? Y una pregunta muy filosófica que yo pues hago, ¿será posible algún día condenar a un ciberdelincuente privándolo de Internet? ¿Imposible? Qué buena pregunta me haces. ¿Tengo comodines? Comodín de la llamada, ¿no? Bueno, no. La primera pregunta. Dicen que los malos siempre van un paso por delante, ¿no? Sí. En realidad, la mayoría de los delitos que se cometen a través de la red son el mismo perro con distinto collar. Sí. O sea, si hay robos, si hay estafas, si hay fraudes, todo eso está regulado desde hace tiempo. Lo único es la forma de acceder a las víctimas. Hay otro tipo de delitos que ya vamos más allá de un ciberdelincuente habitual. Hablamos de cibercrimen, que es cierto que con la aparición de estas nuevas tecnologías aparecen tipos delictivos novedosos, como es el ataque a las infraestructuras, el ataque a las redes, ¿no? Eso antes no existía. Y poco a poco nos estamos actualizando. Las cosas de Palacio van despacio, pero en España ya tenemos jueces expertos en materia de ciberdelincuencia y sobre todo tenemos fiscalía especializada en criminalidad informática, ¿no? Y además con un trabajo tremendo y profesional. Entonces, poco a poco nos vamos ajustando, aunque creo que siempre estaremos por detrás, porque siempre van encontrando nuevas formas de actuar de forma delictiva y a los que les toca investigarlo, pues
tienen que ir adecuándose a esas nuevas actividades. Claro. Si en un futuro se le podrá prohibir a una persona acceder a Internet, técnicamente es imposible. Claro. Hay países que lo intentan, o más o menos intentan que utilicen cierta parte de Internet, no toda. Por eso nacen las redes anónimas y los proxies y todo esto, ¿no? Pero creo que no va a ser nunca posible. Creo que cada vez estamos más cerca de vivir en el mundo Matrix. De Matrix, totalmente. Y que de aquí a un par de generaciones, 3, 4, no sé, pero creo que naceremos, no sé si ya con un chip o nos impondrán un chip de nacimiento y ya no necesitaremos ni ordenadores, ni teléfonos móviles. Ya iremos todos. Robots, robotizados. Las películas futuristas ya van a estar aquí, ¿no? Pues sí, con más cables que huesos. Bueno, ahora otra de las preguntas que suelo hacer cuando hablo con un directivo de ciberseguridad es ¿qué 3 cuestiones en materia de ciberseguridad son las que más te preocupan en tu día a día con el rol que desempeñas en tu compañía? Pues parto de la base de que en mi nueva etapa en Smart Human Capital, y es algo que estoy totalmente apoyado, mi pilar fundamental de trabajo es la concienciación y la formación. Muy importante. Importantísimo. A nivel interno. Sí, desde dentro, incluso hacia clientes. La concienciación y la formación. Para formarte y concienciarte no hace falta ser experto técnico. Yo, de hecho, repito, no lo soy. Yo dirijo un grupo y cada uno de mis compañeros del grupo es experto en una materia y dependiendo de lo que precisemos, pues va uno o va otro o ambos, ¿no? En el trabajo conjunto. Me preocupa mucho la falta de concienciación que estoy viendo en las empresas. Se suele decir que hasta que no vemos las orejas al lobo, no actuamos, ¿no? Todos piensan o muchos piensan que en su casa no pasa, ¿no? Y a lo mejor ya está pasando. Entonces, me llama mucho la atención eso, la falta de concienciación y de formación de empresas, pero no solamente de trabajadores, especialmente a directivos. Sí, porque es el directivo el que tiene que emplear dinero para securizar la empresa. Y no estoy hablando por vender, no estoy hablando de ningún producto, hablo de securizar la empresa. No hace mucho estuve en una empresa que me decían que tenían sus backups, sus copias de seguridad. Yo hago mis copias de seguridad. Y me enseñaron ese backup, era un disco duro conectado al servidor y todo perfectamente conectado una vez. En caso de que tenga una amenaza, un ransom, pues lógicamente, pues la continuidad de negocio se va a resentir muy afectada, totalmente. Pues sí, la verdad que la concienciación al final es un punto fundamental a nivel interno porque muchos de las brechas al final el factor humano es el más el usuario es el eslabón más débil, siempre el usuario, o sea que al final incluso pues ya no de un empleado pues que más operativo sino a nivel directivo pues también pues, se ha visto muchos casos que realmente pues la estafa al CEO por ejemplo pues eso forma parte de esa concienciación que aparte de directivo lógicamente hay que concienciar y formar a los grados intermedios, a los cargos intermedios de esa empresa y a los trabajadores de base, por supuesto. Sí. Y además hay algo que yo estoy muy concienciado con ello, que es la potenciación del talento, ¿no? El talento. En España tenemos gente buenísima, no hay más que darse un paseo por cualquiera de los congresos tan buenos que hay en España. Muchísimos. Y ves chavales de 15 años que es increíble el conocimiento que tienen. De hecho, yo he tenido la suerte de estar tutorizando la semana pasada a un chaval de 15 años dentro del programa de la Comunidad de Madrid, cuarto de la ESO más empresa, y es increíble no lo que se llevan cuando terminan, sino lo que te aportan a ti, ¿no? Que no son tan niños, que están preparándose para incorporarse a la empresa, ¿eh? Claro. Y además, me comentabas antes que a este alumno en prácticas le
le habías dejado un reto, ¿no? Concretamente hoy, Sí, bueno, para que veas es que aparte de este alumno tengo en el departamento otro... otro alumno, ya es más profesional porque está terminando su carrera de Ujú. ingeniería informática y está haciendo prácticas con nosotros y lejos de mandarles trabajos para que sean que repercutan en el negocio de la empresa, lo que está haciendo son prácticas, Aprender. aprender. Entonces, dentro del departamento de seguridad y estrategia, pues tenemos también nuestra pata de forense, ¿no? Ujú. Entonces, hoy, antes de venir aquí, pues le he dejado un reto, le he dejado un teléfono para que me haga un forense de ese teléfono. Le gusta mucho el forense, entonces le he puesto un reto a ver qué hay aquí. Claro. Me están amenazando con este teléfono y a ver qué puede sacar, que Que quiero realmente denunciarlo. me pareció importante comunicarlo porque realmente que lejos de tener a un alumno en prácticas para que pase el rato en la empresa es muy importante proponerle retos como los que tú has propuesto para que vaya evolucionando, acercándose al mundo, ¿no? Y viendo un poquito lo que es la realidad. Y bueno, pues antes hemos hablado de tu libro, de tu primer libro, Por una red más segura, que quiero dejar claro que es gratuito y accesible en Internet a Sí. todo el que lo quiera leer. Y también, paralelamente al lanzamiento de tu primer libro, también se celebraron la primera edición del evento Por una red más segura. Este año ya se celebra la 7ª edición, ¿no, Ángel? Sí, Cuéntanos qué encontraremos en estas jornadas, cuándo, dónde se celebrará y cómo registrarnos. vale. Este año tendrán lugar las jornadas el día 10 y 11 de mayo en la Politécnica de Madrid, en telecomunicaciones, en la ETSIT, en la Escuela Técnica de Telecomunicaciones. Se inaugura el viernes al mediodía, sobre las 4. Tendremos el viernes y todo el día del sábado. Uh-huh. El sábado, además, vamos a hacer, como el año pasado, talleres para menores también. Estamos definiendo qué tipo de talleres, pero hemos hecho talleres de musicales para los más pequeños, enfocados siempre a aprender la seguridad en Internet, talleres sobre criptografía, Uh-huh. pequeños CTFs para los más pequeños, para los más jóvenes, concursos de infografías que lo hacemos todos los años con un resultado increíble. Y además en las jornadas centrales, y digo jornadas porque no somos congreso, Uh-huh. no somos nada en realidad. Unas No jornadas somos, para que fluya la nos comunicación, la información. reunimos un grupo de amigos que cuando llega una fecha encendemos el semáforo en verde para empezar a trabajar y lanzamos a nuestros círculos de amistades dentro del ámbito de la ciberseguridad para ver si tienen un ratito para venir con nosotros, bajar el nivel técnico, es decir, ya no es que bajemos al nivel cero, sino que siempre digo que lo entienda hasta mi abuela, ¿no? Claro. Y bajar el nivel para explicar en media hora pues distintas situaciones a las cuales podemos encontrarnos cualquiera en Internet. Cómo conectarnos a nuestro banco de forma segura. ¿Qué tenemos que hacer si recibimos un correo electrónico diciéndonos, por ejemplo, qué es el banco o qué es Hacienda o qué es la policía o la Guardia Civil y nos piden hacer algo? O este año vamos a potenciar mucho el tema del talento en la inauguración. Vamos a tener varias mesas redondas, una dedicada especialmente al talento. Hay otra que yo le tengo mucho cariño que llamo la mesa de bichos, De bichos. en la cual... Profundiza un poquito Sí, más. sí, es Josep Albor me entenderá. Ah, vale. Eh, la llamo de bichos porque se suben a la mesa distintos fabricantes de Uh-huh. antivirus y lejos de hacer publicidad de sus productos, lo que hacen es ayudar. Vale. Ayudar. ¿Qué mejor que una mesa de bichos? ¿Quién? Pues los que luchan directamente contra los bichos. Las empresas antivirus que colaboran con nosotros y hablan pues de cómo evitar ser víctima de un malware, ¿no? Siempre sale la pregunta de que si las empresas antivirus son los que crean los virus, ¿no? Si no lo hace nadie, lo hago yo, porque tiene que hacerse. Tiene que haber, Tiene ¿no? que hacerse. Tenemos otra mesa, este año yo le he llamado de mesa de legal, pero está ahí Pablo Fernández Burgueño, que se suma este año al staff. Expertos en derecho pues nos van a dar su punto de vista sobre la seguridad y la normativa que tenemos en España.
Y bueno, decir que pulmón derecho de esta iniciativa, Juan Antonio Calles, actualmente CEO en Zerolinks, y lo que pretendemos es traducir Internet para cualquier persona. Para cualquier usuario. Lo que pasa que luego se nos llena en el networking, se nos llena de hackers y de técnicos. Con las gafas y la capucha. Sí, lo que pasa que siempre voy cazando hackers y nunca encuentro ninguno. Están camuflados. Bueno, perfecto. También ya hablando de eventos, recordar a todos nuestros oyentes que Cybersecurity News organiza este año su primer evento, es CISO Day, un evento con una agenda muy exclusiva, muy centrada en la figura del CISO, pues quiénes son las actividades, pues qué retos afronta. Y bueno, la verdad vamos a contar una agenda con speakers bastante potentes y entre los cuales también estará Ángel Avilés, que pues va a responder también muchas dudas pues, que surjan entre el público asistente, ¿no? Recuerdo, CISO Day 2019 se celebrará en el Palacio de la Prensa el 12 de junio y podéis adquirir ya las entradas a través de la página web cisoday.es. Y también, por último, ya por finalizar esta charla, Ángel, el tema de capacitación y talento, bueno, ya lo hemos mencionado, pero me gustaría ahora mencionar sobre aquellas habilidades que un CISO debe de tener, porque yo creo que, pues bien, tú no te dedicas, no vienes del mundo técnico, pero entiendo que un CISO al final para dirigir un equipo multidisciplinar, tiene que entender el lenguaje técnico y el lenguaje de negocio, ¿no? Estar un poco en la mitad. Sí, la verdad que es a lo que yo actualmente me estoy habituando. Mi misión hasta hace escasos 9 meses era llegar a un malo de verdad. Hoy en día, aunque también hay malos, es que haya negocio, ¿no?, en la empresa, además de securizar la empresa. Creo que la figura del CISO sí es muy importante que sea una persona que tenga conocimientos técnicos, lógicamente, pero creo que tiene que ser una persona que de mente abierta y que sea conocedor un poco a nivel global de todos los problemas a los cuales se puede enfrentar su empresa, ¿no? Porque el CISO tiene que defender, tiene que aportar de seguridad a su empresa. Entonces creo que es fundamental que conozca al dedillo también las capacidades y las cualidades de cada uno de los componentes de su equipo, porque un CISO solo no puede hacer mucho. O tiene un equipo multidisciplinar para defender la empresa, o tiene que contar con externos que le den ese servicio, ¿no? Pero en caso de que el CISO disponga de ese equipo, tiene que conocer muy bien las capacidades de cada uno de los componentes del equipo. Por supuesto, tiene que haber una comunicación que el CISO entienda lo que le está contando el técnico. Pues tenemos un problema porque tenemos un backdoor o tenemos que sepa, que conozca el lenguaje y sobre todo que les deje trabajar también, ¿no? Que marque el ritmo, pero dejarles trabajar y él además poderlo trasladar al nivel superior. En este caso será el CEO de la empresa, ¿no? Totalmente. Pues Ángel, por mi parte esto es todo. De verdad, muchísimas gracias por sentarte conmigo a charlar sobre ciberseguridad. De verdad tenía muchas ganas porque ya te escuché en un programa de radio. Cyberclick de nuestro amigo Carlos. Sí. Y bueno, la verdad, pues creo que todo lo que has contado va a servir también de mucho, porque sabemos que no solo llegamos a esos expertos en ciberseguridad, sino también al usuario más de a pie que requiere de esos conocimientos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por escucharnos de nuevo y nada, os emplazamos al siguiente podcast, al Secto Cyber Coffee, que será muy pronto. Un abrazo y buen día. Muchas gracias, tío. Nada.